Y vamos a invitar al escenario a Freddy Vega, es CEO y cofundador de Platzi. Él va a estar hablando sobre las piezas que nos faltan para poder ser potencia en tecnología. Bienvenido. Hola, buenas tardes. En teoría había un video, pero no. ¿Qué tal? Mi nombre es Freddy Vega, yo soy el CEO y cofundador de Platzi. Ese es el slide de atrás. Pueden echar para atrás, estos son spoilers. Bien. Imaginen que está arrancando. ¿Listos? 3, 2, 1. Hola, buenas tardes. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Freddy Vega, yo soy el CEO y cofundador de Platzi. ¿Quiénes de ustedes habían escuchado de Platzi antes del día de hoy? Levanten la mano. Bien, mi equipo de marketing está haciendo su trabajo. Para los que no, Platzi es la escuela de tecnología más grande del mundo hispano. Tenemos 4 millones de estudiantes alrededor de todo el mundo y todo el tiempo estamos enseñándole a una generación entera cómo crear y construir tecnología desde nuestros países, para que nuestros países no sean simplemente consumidores de tecnología, sino creadores, que al final del día es la razón por la que estamos acá. A mí me encanta escuchar feedback de todos ustedes, así que si tienen feedback, excepto del hecho de que la intro fue extraña, mándenme un tweet a cualquiera de esos dos, @Fredier o @Platzi. Y hoy quiero hablarles de esta pregunta: ¿qué le falta al país para ser potencia en tecnología? Porque técnicamente nosotros tenemos mucho más de lo que tiene Israel, de lo que tiene Estonia, que ya son potencias en tecnología relativo a su tamaño, para ser realmente potencias. Normalmente cuando esta pregunta ocurre, hay varias respuestas potenciales. Nos falta educación, entonces yo estoy trabajando en ello, seguro que muchos de ustedes también. Nos falta talento, nos falta infraestructura, nos faltan un montón de cosas. Pero es un poco más sutil que ello. Cuando yo he hablado de esto en otros lugares en Latinoamérica, una de las cosas más fuertes es que nos toca trabajar más duro. Pero cuando uno mira las estadísticas, Colombia es de los países que más duro trabaja en el planeta entero. Las horas trabajadas al año por trabajador en Colombia son 1964 horas. Compárenlo con la tercera economía del mundo, Japón, que supuestamente son los que se matan trabajando, ¿no? Ellos tienen una palabra para esto, karoshi, que es morirse de trabajo. Ellos trabajan 1607 horas, casi más de 300 horas menos de las que nosotros trabajamos. Y la cuarta economía del mundo, Alemania, es de las economías que menos horas al año trabaja en la OCDE. Entonces no es por ahí. La otra realidad es que en Colombia trabajamos un 22% más que la tercera economía más grande del mundo. Ok, entonces que somos un país muy pobre, ¿verdad? Y este es problemático, porque Colombia sí es pobre, pero no es muy pobre. De hecho, cuando uno mira los índices de pobreza alrededor de todo el planeta, uno encuentra que sí, Colombia desde el 2019 y para adelante no estaba haciendo su mejor esfuerzo. Venezuela probablemente está mucho más arriba, lo que pasa es que dejaron de reportarle datos al Banco Mundial en el 2014, pero en general vamos muy similar al resto del mundo. Y cuando uno le agrega el resto del mundo, uno se da cuenta que la pobreza extrema en Colombia es de menos del 5%. Esto no significa que hay que dejar de trabajar en pobreza. La pobreza en Colombia sigue siendo un problema y es un problema grave. Pero no es la pobreza extrema de noticiero. El problema es distinto. De hecho, cuando encontramos a Colombia ahí abajo, comparado con el resto del mundo. Por ejemplo, comparado con África, el Subsahara, o con el resto del norte del África y el Medio Oriente. Sí hay mucho por hacer, pero no es el mega hiper problema más grande que nos detiene de ser una potencia en tecnología. Lo mismo lo podemos ver comparado con GDP per cápita. Más o menos todos los países, con la excepción de Argentina por razones monetarias, crecen a un ritmo muy similar en GDP per cápita en Latinoamérica. Panamá siendo acá la excepción. Ellos han estado haciendo algo realmente importante desde el 2010. También a nivel de desigualdad, la desigualdad es sin la menor duda un problema y Colombia es de los países que está peorcito en la región, solamente Brasil nos supera, pero vamos más o menos al mismo ritmo cuando uno lo mira en términos de múltiples años y vamos constantemente hacia abajo, lo que significa que aunque sea muy lento, poco a poco Colombia sí está mejorando su desigualdad. En cambios poblacionales, desde una perspectiva demográfica, Colombia sigue creciendo igual que el resto. Aquí el único país irregular es el colapso demográfico a partir del 2014 que experimenta Venezuela. En fertilidad sí hay un problema interesante. En fertilidad, Colombia está por debajo de los 2 hijos por mujer en fertilidad, lo que significa que nosotros vamos a empezar a ver, a partir de los próximos años, un colapso demográfico en Colombia. Pasa en cámara lenta, todavía no tenemos que alarmarnos por ello, como por ejemplo si se alarma Europa o Japón,
pero empieza a ser realidad. Empezamos a tener una fertilidad menor de 2 por mujer en el país. Para el resto igual esto está pasando en todas partes, incluyendo Bolivia, donde históricamente pasaba menos. En mortalidad infantil vamos más o menos, con la excepción de Bolivia, que es como un caso irregular en este caso, al ritmo de todo el resto de Latinoamérica. Colombia no es ni particularmente buena ni particularmente mala, simplemente es lo mismo. En cuanto a esperanza de vida, pues el país que mejor hace el trabajo en esperanza de vida es Chile. De resto, Colombia está más o menos igual que el resto, a destacar Nicaragua, que ha crecido un montón, Venezuela, que es el único país donde ha decaído, y luego está, una vez más, Bolivia, que a pesar de todo lo que hemos mencionado, está creciendo más rápido que todos los demás en cuanto a esperanza de vida. En porcentaje de escolaridad, que es nuestro problema de educación, Colombia sí está lejos. De hecho, estamos 2 años por debajo de los mejorcitos de la región, en particular Chile. Estamos bastante lejos de Estados Unidos, pero igual que el resto, estamos creciendo más o menos al mismo ritmo, más o menos de acuerdo al GDP, más o menos de acuerdo a cómo crece nuestra economía. No hay como una irregularidad especial que podamos ver cuando lo echamos para atrás en los últimos 30 años. En porcentaje de población con acceso a agua potable, misma historia. Estamos extremadamente similar al resto de la región. En cuanto a acceso a electricidad, aunque este es un poco controversial porque el Banco Mundial lo define como 4 horas de acceso eléctrico al día, es la forma en la que miden esto. Entonces aquí solamente Nicaragua está realmente problemático, de resto todos estamos más o menos bien. Entonces, no pareciera que por ahí es. De hecho, si uno mira todos estos datos, y especialmente si uno los compara con lo que ha pasado en los últimos 20, 25 años en Latinoamérica desde una perspectiva política, con un par de excepciones, lo que queda claro es que los gobiernos de izquierda o derecha hacen menos diferencia en nuestras vidas de las que creemos. Sí pareciera que hicieran un montón de diferencia, pero con la excepción de Venezuela y, entre comillas, Argentina, la diferencia en el día a día de la persona promedio, pues no se siente acá. Pero de resto no se siente. Entonces no es por ahí la solución, o por lo menos no es por ahí la razón. Lo que sí hace la diferencia es la tecnología distribuida por la ingeniería. Ese es el motor de equidad de la región. Cuando llega electricidad, cuando llega agua potable. El cólera solía matar millones, y el cólera no lo matamos con vacunas, el cólera lo matamos con plomería. Cuando de repente tuvimos baños en todo lado y hacíamos así y todo se iba, se acabó el cólera. Eso fue lo que mató el cólera. No fue un proceso masivo de vacunación, no fue un cambio gigantesco de higiene, más allá del cambio gigantesco de higiene, de distribuir con ingeniería tecnología. Y eso lo hicieron todos. Hace más o menos año y medio, yo escribí este artículo para Forbes hablando de cómo romper el ciclo de pobreza de América Latina en una generación. Normalmente, cuando hablamos de romper el ciclo de pobreza en una generación, lo primero que suena es que es demasiado ambicioso y potencialmente imposible. Porque de acuerdo a la OCDE, toma 5 generaciones en América Latina salir de pobre. De hecho, en Colombia son 10. Pero en la promedio de Latinoamérica de la OCDE son 5. No sé si es claro qué significa que 5 generaciones toma salir de pobre. Eso significa que yo soy pobre, mi hijo es pobre, mi nieto es pobre, mi bisnieto es pobre, y por acá mi tataranieto empieza a salir del hueco. Nacer en pobreza en Latinoamérica implica ser pobre. Para siempre. Van a haber personas que salgan de ella a través de trabajo duro, aunque como ya vimos, el trabajo duro no es la solución porque Colombia trabaja más duro que nadie excepto México. Entonces no es por ahí tampoco. Y sí, obviamente vamos a ver esos casos van a salir en televisión, pero en general estadísticamente no es por ahí. Para poder romper ese ciclo y para poder convertirnos en una potencia en tecnología, hay que identificar qué es lo que nos hace especiales. A Latinoamérica la hace especial que tenemos una población muy joven, en particular comparada con los países de primer mundo, que tenemos la misma zona horaria del mercado de consumo más grande del planeta, que es Estados Unidos y Canadá, con el cual también tenemos una conexión cultural muy fuerte, y esto no debería ser ignorado, porque por ejemplo la India, que es un país que exporta tecnología de una manera brutal, no puede tener una conexión cultural más alejada del mercado de consumo más grande que existe. Tenemos una muy fuerte infraestructura aérea debido a nuestra topología y tenemos una conectividad a internet que, aunque no siempre se vea, realmente en la región está en una mejora exponencial, especialmente comparado con el resto del mundo, porque Latinoamérica invirtió muchísimo en antenas, en conectividad 4G y 5G y también últimamente en fibra. ¿Qué nos falta? Nos falta seguridad alimentaria. Esta es la razón principal por la cual los niños dejan de ir al colegio, porque no pueden comer. Nos falta mucha pasión por leer. Somos de las regiones que, con la excepción de Argentina, somos de las regiones que menos lee en todo el continente. ¿Cómo es posible que este país no lea? Nos falta computación accesible con internet y esta es muy complicada porque computación no es un teléfono y tiene que tener conectividad. Teniendo en mente que cerca de 2/3 de los niños se fueron del colegio durante la pandemia,
necesitamos una alternativa a la escuela secundaria que no nos haga perder una generación, y teniendo en mente que estamos en la misma zona horaria del mercado de consumo más grande del planeta Tierra, deberíamos hablar inglés. Internet implica aumentar la conectividad, velocidad y eliminar los límites de datos. Ustedes probablemente no lo ven, pero nosotros sí lo vemos con nuestros estudiantes. No, mentira, seguro que muchos de ustedes lo ven también. Nuestros estudiantes son 4 millones alrededor de toda Latinoamérica. La mitad de nuestros estudiantes son personas como ustedes. Pero la otra mitad son gente que cuando llega a Platzi llega ganando el mínimo o menos del mínimo. Estas personas, cuando uno habla con ellos y uno entiende la realidad de cómo se conectan a Internet, la realidad de cómo usan la tecnología, es bien diferente. Para ellos, cada megabyte de transmisión de sus teléfonos es sagrado y precioso. Ellos ponen el teléfono en modo avión cuando se montan al bus. La cosa que más nos piden en la aplicación móvil de Platzi es poder activar descargas offline para no tener que usar los datos del plan de datos cuando se están moviendo de punto A a punto B todo el tiempo. Los límites de datos no nos permiten crear, solamente nos permiten consumir. Lo que pasa es que es el negocio. Pero mientras tengamos límites de datos, no va a ser suficiente llevar 4G o 5G o Internet a las regiones más lejanas. Esto fue lo que yo charlé en la Cumbre de las Américas con el CEO de Millicom y veíamos una cosa muy buena, pero al mismo tiempo una donde tenemos todavía muchísimos problemas. Desde una perspectiva política, en América Latina, todo es de acceso, conectividad, antenas y espectro, todo. Pero todavía no estamos hablando de calidad y de quitar esos límites. Los países que quitan esos límites crecen. Madagascar es una isla en el literal carajo. Está al ladito de África en la mitad de la nada. Madagascar instaló un montón de fibra óptica, creó conectividad de gigabits por segundo y ahora es uno de los lugares más importantes para colocar data centers de almacenamiento de datos y son parte de toda la revolución de cripto que estamos viviendo. Y eso es lo que tienen aparte de nada más, vainilla. El 98% de la vainilla del mundo viene de Madagascar y servidores. Qué cosa tan interesante, no es tan difícil y nosotros estamos en la misma zona horaria del mercado de consumo de tecnología más grande de la historia humana. También hay que cambiar la cultura individual de la educación. Esto es increíblemente difícil porque la educación es un fenómeno cultural en el cual nosotros creemos de una manera muy fuerte aquello que nos sirvió. Si ustedes están sentados acá, probablemente algo bueno pasó en sus vidas, sea por suerte, por trabajo, muy probablemente por una combinación de ambas cosas. Entonces es completamente natural y sano pensar lo que me pasó a mí, le puede pasar a muchas otras personas, entonces lo que yo tengo que hacer es que a más personas les pase lo que me pasó a mí. Y casi siempre lo que les pasó a ustedes es más o menos así. Ustedes fueron a un colegio, ustedes fueron a una universidad, fin, ¿cierto? Pero ahora las cosas han cambiado de una manera muy interesante. Por ejemplo, ya tenemos una inteligencia artificial que es capaz de procesar datos de lenguaje de texto natural a muy alta velocidad, lo que muy probablemente va a eliminar la gran mayoría de empleos, de los primeros empleos de un periodista, de los primeros empleos de un contador, de los primeros empleos de un abogado, porque ahora podemos procesar con lenguaje natural a altísima velocidad. También tenemos inteligencias artificiales como DALL-E, que son capaces de dibujar simplemente diciéndoles dibuje esto y los dibujos quedan muy bien, lo que probablemente va a eliminar los primeros empleos de diseñador gráfico, los primeros empleos de ilustrador. No va a eliminar el talento más alto, pero sí va a eliminar estos empleos. Y eso no es malo, porque los empleos no son un juego de suma cero. Nadie extraña en este momento el empleo de persona que movía un carruaje en el siglo XIX, porque lo que terminó pasando es que creamos un montón de nuevas industrias. Cuando nace la tecnología, se crean nuevas industrias, pero en el proceso se pierde un montón de conocimiento y tenemos que reaprender. Nosotros no medimos la productividad en horas de trabajo, excepto que hay algo como roto en nuestra cultura laboral, ¿verdad que no? Nosotros medimos la productividad en output, en lo que sale al final del proceso. No lo medimos en horas de trabajo. Pero por razones que yo no comprendo, nosotros seguimos midiendo la educación en horas de estudio. Pregunta, ¿no les parece como raro que todas las carreras duren exactamente la misma cantidad de años? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Por qué psicología dura exactamente lo mismo que ingeniería de sistemas? Que es exactamente lo mismo que dura contabilidad, que es exactamente lo mismo que dura derecho. ¿Por qué? Las razones son múltiples y son culturales y 100% no científicas. Simplemente porque si una carrera durara menos o más que otra, entonces de repente alguien se sentiría mal y el diploma no valería lo mismo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con la gente que aprende desarrollo de software en un año y está ganando más que un ingeniero de sistemas graduado? ¿Qué pasa con la gente que aprendió por su propia cuenta diseño gráfico, aprende diseño de interfaces, aprende diseño interactivo, se vuelve product manager y nunca en la vida tocó un lugar, un salón de clases? Simplemente aprendió por su propia cuenta. ¿Y qué pasa con todas las personas que nunca lo van a lograr? No me lo tienen que contar, pero piensen en este número. ¿Qué porcentaje de las personas entre 17 a 25 años logran ir a la universidad?
en Latinoamérica? Personas entre 17 y 25. ¿Cuánto creen? Ok, yo les dije que no me tenían que decir. ¿Alguien quiere aventurarse cuánto? El 2%. No hay que ser tan pesimista, maldita sea. Estamos acá para construir. El 15. El 20. Es el 12. Así que todo bien con el man del 5%. Charlemos después de esto. 12%. ¿Eso qué significa? Eso significa que el 88% de los jóvenes de Colombia y de América Latina tienen que vivir la vida con un diploma de bachiller y nada más. Y en Latinoamérica, ir a la universidad es el ticket mínimo de acceso a la clase media. Mínimo. Cuando uno tiene un diploma de bachiller, pues nada, uno es pobre toda la vida. Excepto que uno se atropelle con la industria que más crece, que es la industria de la tecnología. Este es el otro problema de la educación medida en horas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que aprende inglés en 3 meses versus una que aprende en 3 años? Nuestro sistema educativo nos dice que si nosotros no vamos exactamente al mismo ritmo de 40 personas aleatorias que incidentalmente viven en el mismo barrio y se meten a la misma caja y por alguna razón nos atrasamos, la universidad nos quita 6 meses de vida porque nos toca repetir el semestre, ¿cierto? Si no vamos al mismo ritmo. Y si estamos en el colegio, la universidad nos quita 1 año de vida. Nosotros le hacemos esto a todos nuestros hijos y lo hacemos felices. Así el chino se tiró matemáticas, que repita el año, es normal, que aprenda, consecuencias. ¿Eso es como ir 1 año a la cárcel? Eso es como ir 1 año a la cárcel. Y todos estamos ok con ello, todos. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Al final del día, ambas personas saben inglés. Hay muy pocos estudios científicos de la educación. La gran mayoría de nuestro sistema educativo está basado en lo que creemos hace 150 años por un man del Imperio Prusiano que luego terminó en el Imperio Británico, que en la Revolución Industrial terminó en todas partes. Y los principales gestores de la educación son primero los profesores, porque hay que pagarles, segundo los papás, porque hay que poner al niño en algún lado, si no, uno no puede trabajar, y de terceras el estudiante. Por eso seguimos enseñando en ciclos. Pero uno de los pocos estudios científicos de la educación que realmente son demostrables, verificables y replicables, que es el Benjamin Bloom's 2 Sigma Problem of Mastery Learning, demostró que todos los cerebros aprenden a un ritmo diferente. Si ustedes se demoran 4 años aprendiendo inglés, de pronto se demoran 1 mes aprendiendo cálculo vectorial y de pronto se demoran 10 días aprendiendo a programar. Cada cerebro aprende un ritmo distinto, pero nosotros, por el sistema que diseñamos, diseñamos una vaina en la que si no aprende al mismo ritmo, le quitamos de 6 meses si está en la universidad y 1 año si está en el colegio. Y todos estamos felices, pero no hay ninguna diferencia, ninguna. Y hablemos de inglés. Esto es la cantidad de inglés que habla Colombia, inglés conversacional. De todos los países de América Latina, Colombia es de los que menos habla inglés. Solamente el 4.2% de los colombianos pueden sostener una conversación en inglés. El resto es esta vaina de decir, no, yo lo entiendo, pero yo no lo hablo. ¿Qué significa que no hablan inglés? El país que más habla inglés de América Latina es incidentalmente uno de los países que tiene el mejor índice de desarrollo económico, que tiene el mejor GDP per cápita, que tiene el mejor acceso a literalmente todo, que es Uruguay. Uruguay no es replicable, Uruguay es un paisito chiquito que además se beneficia un montón de toda la plata que escapa de Argentina, pero Uruguay ha hecho cosas espectaculares con lo que tiene y Uruguay incidentalmente tiene el porcentaje más alto de personas que tienen inglés conversacional. Y esto nos daría acceso al mercado de consumo más grande del planeta Tierra, a Estados Unidos y Canadá. Pero no tenemos acceso a ese mercado en un mundo de trabajo remoto, donde podríamos estar exportando talento como si no hubiera un mañana, pues porque no hablamos inglés. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para esto. Finales del año pasado, nosotros anunciamos que junto con Rappi nos aliamos para que las personas que hacen delivery, los repartidores de Rappi, también estudien inglés y puedan aprender inglés con Platzi. Y yo sé que muchos de ustedes que están presentes acá tienen Platzi en sus empresas y le están entregando no solamente las escuelas de inglés, sino todas las escuelas de tecnología, habilidades blandas y todo lo que enseñamos en Platzi a sus empleados. Y esto es extremadamente importante porque de nuestro lado, en este lugar, está la mayor cantidad de empleo que se puede generar para el futuro del país. Pero faltan otras cosas. Falta entender que parar de aprender es condenarnos a vivir en un ingreso medio bajo. Eso incluye parar de aprender a nivel profesional. Eso incluye que si yo me gradúo de Derecho hoy y soy el mejor abogado y pasan 15 años, pues ya no voy a ser el mejor abogado. Y muy probablemente también mi propia carrera va a transformarse de una manera muy, muy radical. Los tests que yo he visto de inteligencia artificial de procesamiento de lenguaje natural aplicado a contratos
Es realmente interesante. Y sí, al inicio lo hacen en contratos en inglés y con marcos legales de otro país, pero eso no se demora tanto en llegar, así como no se demoró en llegar a Colombia muchísimas otras innovaciones de tecnología o a todas nuestras regiones. Esto llega muy rápido. En un mundo que está en constante aceleración, la única estrategia para triunfar es nunca parar, porque si está siempre acelerando y yo paro, realmente voy de para atrás. También hay que tener en mente que leer en internet no cuenta. Somos de los países que menos leen, pero estamos pegados al teléfono. Y uno dice, no, pero yo estoy leyendo tweets. No, no cuenta. Hay que leer largo. Hay que leer libros, hay que leer noticias, hay que leer largo. El único país de América Latina que no se raja en lectura, el único país de América Latina que no queda Superman en la OCDE en los términos de lectura y lectoescritura es Argentina. De resto, ningún otro. Y este es el otro problema. ¿Ustedes se acuerdan de esta máquina? No sé si son muy viejos o muy jóvenes, yo estoy como en el punto intermedio para conocer esta máquina. Voy a asumir que muy jóvenes, todos son muy jóvenes. No me van a volver a invitar. Esta máquina se llama Dance Dance Revolution. Es una de estas cosas que uno bailaba así. Yo era un duro en esta vaina en el colegio, en la universidad. Un duro, yo era un degenerado en Dance Dance Revolution. ¿Ustedes creen que yo aprendí a bailar? Pues que uno no puede ir a una fiesta y hacer esta vaina. Eso es como extraño, no se puede. Y eso tiene un concepto. Eso se llaman habilidades transferibles, transferable skills. Nosotros seguimos insistiendo que nuestros niños y jóvenes aprendan con nuestros ladrillos que nos dan superpoderes. Pero eso no funciona, porque ustedes no ven personas programando en un teléfono. Ustedes no ven personas armando un plan de negocios en una tablet. Bueno, hay uno que otro que lo intenta, pero sufre cada minuto que trabaja. Todos ustedes que usan un iPad para trabajar, admítanlo, eso es sufrimiento sin parar. Es como lo hago porque no pesa, pero maldita sea. No puedo seleccionar una celda. Esa es la realidad. Y es una realidad que, de nuevo, es difícil de aceptar, pero no se aprende con un celular ni con una tablet. Se puede obtener el conocimiento, pero el conocimiento no se guarda si no se aplica. Para poder aplicarlo necesitamos el dispositivo que lo crea. Y el dispositivo que lo crea es un computador. Es una pantalla y un teclado. Eso es todo. El 100% de las personas que ganan sueldos increíbles lo hacen con una pantalla y un teclado, no con un teléfono. No con una tablet. A ver, quizás no el 100%. Existen los influencers, los social media managers, la gente que hace streamings y estas vainas, pero eso es un porcentaje increíblemente pequeño y no podemos cambiar el Producto Interno Bruto del país a punta de eso. Necesitamos personas que crean, no solamente personas que consuman. Y nuestros teléfonos son dispositivos de consumo y de comunicación con la gente que nos importa, pero eso es todo. El problema es que no hay computadores. En Colombia, en los datos del 2020 del DANE, solamente el 40% de los hogares, no de las personas, el 40% de los hogares tenían computador. El 60% de los hogares de nuestro país no tienen computador. Entonces esto requiere una acción agresiva y rápida de todo tipo. ¿Se acuerdan de computadores para educar? ¡Qué interesante! ¿Se acuerdan cuando los computadores no tenían IVA y un montón de gente compró laptops sin IVA? ¡Qué interesante! ¡Qué cosas tan interesantes y completamente viables que antes se hicieron y podemos escalar, realmente escalar para solucionar un problema fundamental si entendemos el porqué? Y el porqué es muy simple. No podemos crear en un teléfono. Para crear necesitamos un computador. Cada persona en el país necesita una computadora conectada a internet e inglés. Y de repente tienen acceso, y no solamente a desarrollo de software, a marketing digital, a gestión empresarial, administración de empresas, a literal contabilidad. Si una persona puede hacer un trabajo en una computadora, sea el que sea, lo puede hacer remoto. Y lo puede hacer para cualquier lugar del mundo, y lo puede hacer espectacular y competir a nivel mundial. Esto yo creo que ustedes lo han escuchado un montón de veces y lo van a seguir escuchando en este evento. Y es que todas las empresas o van a ser de software o van a ser comidas por empresas de software. Y eso está en el núcleo de lo que significa convertirnos en una potencia en tecnología. Aquí yo siento que les he dado un montón de malas noticias, quizás, pero les quiero dar un montón de buenas noticias también. Hablemos de las empresas más grandes de Colombia. Está Ecopetrol, que es un orgullo, que hacen un montón de innovación tecnológica fascinante. Ellos tienen un valor total empresarial de mercado de $22.460 millones, $22.4 billion. Bancolombia, $8.2 billion. El Grupo Aval, $4.2. Y uno los compara con mis amigos. Mercado Libre tiene un market cap de $53.000 millones, más del doble de Ecopetrol. Y esta gente lo que hace es programación de software para supermercados no, para hacer comercio electrónico. Hacen mucho más, está Mercado Pago, están los otros sistemas, es impresionante, pero es más del doble de Ecopetrol. Y ese está en Latinoamérica. Nubank, de David,
colombiano. Casi lo mismo que Ecopetrol, 20.000 millones de dólares. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hagamos un banco que en vez de tener sucursales tenga software. Y Rappi, de Simón, 5.250 millones de dólares, más grande que el Grupo Aval. Sí, en este momento toda la industria de tecnología está llevada porque la crisis, porque pasaron estas vainas en los fondos de inversión, porque la pandemia hizo así, luego la pandemia está así, porque la inflación, pero eso es momentáneo. Facebook, Twitter, todas estas megacompañías nacieron en la última crisis. ¿Sí se acuerdan? Ahí nacieron y ahí despegaron de una manera espectacular. Y estos son los que uno sabe. Vienen todos estos. Pongo el logo de Platzi porque si no mi junta directiva se pone brava, que para qué fui. Pero piensen en todas estas compañías. Todas estas son compañías colombianas. Adi está revolucionando por completo la forma de entregar créditos. Ayer estaba en Santa Marta y la House está por todas partes. La House vende más apartamentos que el mejor corredor de finca raíz del país. Todo el mundo que tiene mascotas está comprando cosas en Laika. Estaba en el Parque Tayrona y me compré este pan de chocolate espectacular del Tayrona con Bolt, porque ellos llegan hasta el Parque Tayrona para que uno use tarjeta de crédito. Luego están mis niños que estudiaron en Platzi. Tri en este momento hace más transacciones de venta y compra de acciones que el mejor corredor de bolsa de Colombia. Robinhood, estoy seguro que ustedes han comprado y comido en muchos de sus restaurantes. Lifted mueve más carga que la empresa de carga más grande. Travel.ai está construyendo inteligencia artificial que mueve muchos de sus call centers. Y pues de Symmetric depende de la mitad de la lista que mencioné, mucha de la contabilidad. Y todas estas son empresas colombianas, no son empresas de otro lado. Es inevitable, es absolutamente inevitable. Y aquí los quiero invitar a pensar en otro país completamente distinto para que vean cómo se ve cuando este cambio ocurre. ¿Ustedes se acuerdan de la India en los 90s? ¿Se acuerdan de Apu, de los Simpson? ¿Se acuerdan de Apu? Apu Nasahapemapetilan. Eso lo practiqué. Apu, ¿cuál es el estereotipo de Apu? Apu era un dueño de una gasolinera que tenía un supermercado pegado, que tenía un mini mercado, una tiendita. Ese era el estereotipo de los indios en el mundo occidental en los finales de los 80s e inicios de los 90s. Hoy en día, uno de los principales productos de exportación de India es el CEO de empresas de tecnología. Sundar Pichai en Google es indio, Satya Nadella en Microsoft es indio. Muchísimos de los CEOs y las CEOs de las empresas de tecnología más grandes del mundo vienen de India. Hoy cuando pensamos en India, el estereotipo es, ese man seguro programa en Java. Y puede sonar no relativamente ofensivo, sin importar lo que opinen de Java, pero eso es lo que pasa cuando un país, uno de los países más pobres del mundo, uno de los países más grandes del mundo, uno de los países más complicados del mundo, cambia el estereotipo. Colombia está extremadamente de moda, porque de repente el español es cool y el arte colombiano está en mente de todo el mundo, sea por el reggaetón, sea por Encanto, sea porque Shakira hizo vainas, por lo que sea. Pero también porque nuestra industria de tecnología, nuestra capacidad creativa es increíble. Y la industria de la tecnología, al final del día, es una industria creativa. Entonces esto se puede sin la menor duda, sin la menor duda. De hecho, muy probablemente que Colombia sea una potencia en tecnología. Es inevitable, probablemente. Todavía la podemos cagar. Todavía podemos hacer muchas cosas que no funcionen. Por ejemplo, podemos creer que los problemas siguen siendo los mismos, que el problema es de que llegue Internet, no de que Internet no tenga el límite de datos, que el problema es que tengamos tablets y teléfonos cuando el problema es de computadoras que creen contenido. Podemos creer muchas de esas otras cosas o podemos simplemente ver los datos y estar a tiempo de cambiar por completo la estrategia, de comprometernos fuertemente con la industria del software y con todas las industrias creativas, con todas las industrias tecnológicas, con asegurar un Internet de alta velocidad sin límites de datos y con asegurar que todo el mundo tenga una computadora conectada a Internet y que aprendan inglés. Y con eso, en una generación, no solamente rompemos el ciclo de pobreza en nuestra región, sino que convertimos a Colombia en una potencia en tecnología. Yo quiero creer que es inevitable. Espero que ustedes también. Muchas gracias.